Un saludo cordial a todos. Le damos la bienvenida a Cánticos Nuevos. Estamos escuchando, vamos a escuchar canciones que hablan sobre el Evangelio de San Lucas. Vamos a escuchar primero el Evangelio de San Lucas para que podamos ilustrarnos mejor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 9,28b36. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Continuamos con las canciones. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo.
Jesús en mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Toda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron. Allí, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. En aquel tiempo, Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan A un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Usted es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí.
aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo.
Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando
escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Guardaron lo que sus ojos vieron allí. Estamos escuchando canciones que narran del Santo Evangelio según San Lucas 9, 28b-36. Que pertenece a la Santa Misa de este domingo 16 de marzo del 2025. Más bendiciones en abundancia para todos. Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió, sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró, pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi
Escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró, pero cuando la voz cesó, Jesús solo. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió, sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Lo queremos aquí, sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró, pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró, pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar,
y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin puede ser. Moisés y Elías a su lado Hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó.
allí, allí. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Y estoy en lo recto y escúchenlo, escúchenlo. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar. Su rostro cambió, sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí, sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardó lo que sus ojos vieron allí. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Pedro y en silencio guardar lo que sus ojos vieron allí. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardó lo que sus ojos vieron allí. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro
rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, sus luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó coda. Y en silencio guardó lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó coda. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó coda. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Yeah. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Yeah, 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 yeah. Una nube los envolvió, un miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó coda. Y en silencio guardaron. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir.
vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Puente, una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Toda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Sus vestiduras esa manchó allí. Oh. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió. Oh. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí.
tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió, sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí, sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo. Pedro y sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí, sin saber qué decir. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Sus vestiduras resplandecían, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. En aquel tiempo Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para orar, y su rostro cambió, sus vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló, escúchenlo, escúchenlo.
sus amigos despertaron, vieron la gloria del Señor. Maestro, quedémonos aquí sin saber qué decir. Cuando en una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Las vestiduras resplandecían, su luz brillaba sin cesar. Moisés y Elías a su lado hablaban de su final. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo, escúchenlo. Desde la nube el Padre habló. Escúchenlo, escúchenlo. Una nube los envolvió, el miedo en ellos se sembró. Pero cuando la voz cesó, Jesús solo quedó. Coda, y en silencio guardaron lo que sus ojos vieron allí. Estamos escuchando. Estamos escuchando canciones que narran del Santo Evangelio según San Lucas 9, 28b-36, que pertenece a la Santa Misa de este domingo 16 de marzo del 2025. Más bendiciones en abundancia para todos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión de hoy día de Cánticos Nuevos, con la música referente al Santo Evangelio de San Lucas. Gracias por acompañarnos. Que el Señor los siga regando con una lluvia de bendiciones a todos y cada uno de ustedes, también a todos sus conocidos, seres queridos conocidos. Hasta la próxima.